para erradicar el plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a construir equidad y a sembrar en el país un sentimiento claro y con indicadores y con resultados en materia de justicia social. Así presentó Iván Duque su plan de desarrollo nacional y así como lo escuchan prometió equidad, aunque el COMPES 3918 de 2018 puso como meta que en 2018 el 44.5% de los cargos directivos estarían a cargo de mujeres, en 2019 solo 45 de los 241 cargos cumplían esta condición. ¿Eso qué quiere decir? Que en un periodo de 4 años vamos a sacar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema. 3.4 millones de personas van a salir de la pobreza. Sin embargo, según datos del DANE, durante el periodo Duque, la pobreza monetaria aumentó. En 2018 fue de 34.7%, en 2019 creció hasta el 35.7%, en 2020 pasó a 42.5% y en 2021 llegó a 39.3%. Pero cierto, Duque dijo que iba a sacar a 1.5 millones de colombianos de la pobreza extrema. 1.5 millones de personas de la pobreza extrema. Pues si hablamos de pobreza extrema, el DANE nos cuenta que la cifra aumentó y sí, la meta de Duque se logró, pero al contrario, pues se pasó de 4.600.000 en 2019 a más de 6 millones en 2021. Con programas tan claros como el que tiene que ver con el mejoramiento de 600.000 viviendas en todo el país. Y sí, Duque fue tan efectivo con las viviendas que la propia Corte Constitucional en la sentencia T-333-22 dijo que ese gobierno había vulnerado el proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a ello se le suman las más de 600 casas prometidas por Duque en Mocoa, las cuales Duque prometió construir, pero terminó su mandato y no cumplió. Hay que mostrar el cronograma para la entrega de las 909 casas que se van a entregar manzana por manzana y la fecha en la que inicia ese tipo de obras que la comunidad ha venido reclamando. Mi gratitud por recibirnos con tanto afecto en el Putumayo. Tienen un presidente que los quiere, que va a estar acá permanentemente. Gracias, infinitas gracias, querida comunidad. Un abrazo. Solo llegó al lugar, prometió, se fue y nunca regresó. Nos estamos proponiendo para el año 2022 llegar a la tasa de desempleo más baja de los últimos 27 años, llegando a una meta objetivo del 7.9%. Queremos inclusive que sea menor, pero esa es la meta que ustedes van a ver en el plan. Pero según el DANE, la meta tampoco fue cumplida, pues para sus 2 últimos meses de presidente, la tasa estaba en 11% en julio y 10,6% en agosto. Y adicionalmente, estamos apostándole a la biodiversidad, a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Estamos tomando como bandera ponerle fin a la deforestación que ha venido causando una pérdida de cerca de 200.000 hectáreas por año en los últimos años. Sin embargo, al finalizar el periodo presidencial, el Ministerio de Ambiente de Duque dijo que se habían perdido 174.000 hectáreas de bosque y que la deforestación había aumentado un 1.5%. Con la idea de tener un país con responsabilidad fiscal, seriedad en el manejo de los recursos, transparencia, aumento del recaudo y mejor focalización del gasto, para que los subsidios vayan a quienes realmente los necesitan. Y así fue. Iván Duque, a través de Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y devolución del IVA, según un informe de la Contraloría, entregó subsidios a no cisbenizados, personas sin el puntaje correspondiente, a pensionados y hasta beneficiarios muertos. Queremos ser el gobierno, ministro Carrasquilla, que en el año 2022 le muestre a Colombia que tendremos quizás el menor déficit de los últimos 20 años en nuestro país. Y fue tan buena la gestión del ministro Carrasquilla que gestionó el estallido social más grande del país a partir de una reforma tributaria abusiva y una canasta de huevos. Que desarticulemos la gran mayoría de grupos armados organizados que hay en el territorio,
que liberemos zonas enteras del país. Y sí, el presidente que le da consejos a Petro por Twitter sobre cómo gobernar, en 2022, su último año de gobierno, dejó este balance en materia de seguridad en 4 días de paro, un paro armado que afectó al 100% de municipios de La Guajira y Chocó, 11 departamentos y 178 municipios afectados, 21 municipios con grafitis del grupo armado, 26 bloqueos de vías, 24 asesinatos, 54 cierres de terminales, 118 bienes destruidos, 138 comunidades confinadas, 22 ataques a la fuerza pública, y aún así, hoy en 2023 tiene cara para hablar de seguridad. Pues ahora Juan Lozano escribió una columna titulada La reelección del petrismo, en la que escribió que ya Petro, para su candidato, quien quiera que sea, incluyéndose a sí mismo, tiene un cupo fijo en la segunda vuelta del 2026, que es obvio, pues sacó 11 millones de votos en 2022 y tiene el poder, los subsidios, la burocracia y la plata. Para que comprobemos cómo esta columna está llena de manipulación y mentiras, citaremos este trozo donde escribió: a la cuenta hay que sumarle muchos beneficiarios del programa de subsidios al adulto mayor que en 2022 no habían votado por Petro, pero que ahora sí tienen una razón para agradecerle, más los subsidios por venir. Pero el señor está tan desubicado que no tiene ni idea de lo que hace el gobierno Petro. El gobierno anunció el final de los subsidios en Colombia. No es que podrían acabarse los subsidios, sino que tienen que acabarse, porque ya está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza, y me ha ordenado el presidente de la República convertirlos en proyectos productivos, es decir, asociar la gente que recibe los subsidios para que nosotros les pongamos capital semilla y podamos estar produciendo empresarios en vez de personas que son sujetas de una transferencia. Lo lamentable de este periodismo es que ahora los columnistas se enfocan en atacar a un sector político, incluso dando órdenes, recomendaciones, advertencias y consejos, incluso para construir una candidatura en contra de Gustavo Petro. O sea, ya nuestros periodistas parecen directores de los partidos políticos. Además, miren lo que escribió: la reelección del petrismo o se articula desde ya un frente patriótico, amplio, esperanzador, vigoroso, futurista y popular para enfrentar y derrotar al petrismo, que ya tiene un cupo en la segunda vuelta del 2026, o después será muy tarde. Lección aprendida. Por lo que Gustavo Petro le respondió: ay Juan, lo único que han dejado sus amigos es un país sumido en la desigualdad, la exclusión, la violencia y la desesperanza. Que se reelija la esperanza y el cambio. En un país que entre 185 naciones de la humanidad es el cuarto más desigual en todo el planeta Tierra, en toda la humanidad. Una demostración de ello: cojamos una empresa, le propongo el consorcio Ruta del Sol 2. ¿Cuánto paga o pagaba el impuesto de renta esa empresa? 4%, porque hizo un acuerdo de estabilidad jurídica delictivo. Es decir, el consorcio Ruta del Sol 2 pagaban como impuesto de renta menos que la secretaria del secretario de esta mesa directiva a través de su retefuente. Hola, nada de lo que está pasando con el gobierno me sorprende. Lo he advertido desde el principio sin titubeos. A los colombianos les digo, la etapa de las medias tintas, de algunos empresarios y gremios transando con el gobierno y de gurús tranquilizadores, está llegando a su fin. En su lugar, estamos entrando en un periodo de consecuencias. Y vaya consecuencias. El país tiene la economía seriamente golpeada. ¿Qué les dice a que no quiero ser ofensiva con usted porque lo respeto, primero, y además no conozco a un solo contradictor suyo que sea capaz de decir que usted no es una buena persona? Y eso es admirable en la política porque hay mucha gente que es muy mala persona. Pero además, el país está inseguro y en gran parte del territorio nacional los que mandan son los criminales. Oiga, cuando salió con lo de Colombia con P y salieron con el cuento de Colombia. Es que sabe, pero sabe. Y ni qué decir de los escándalos del gobierno, la financiación de la campaña, los topes, el hijo del presidente. Para cerrar este tema de los ataques familiares, su mamá. Hábleme de su mamá, que en los últimos días ha ocupado... No, mire, esa ha sido la parte, digamos, lo más dura, porque mi mamá ya es una mujer mayor, mi mamá es una ama de casa, pero mi mamá es una mujer que tuvo una vida profesional pues muy exitosa y siempre con un sentido de colaboración al prójimo. Mi mamá, usted la ve siempre viendo a ver dónde consigue para un mercado, para una familia que lo necesite. De la mano derecha Laura Sarabia y muchos escándalos más.
Aquí seguimos escuchando las grabaciones del Ñeñe. No hemos encontrado el gran audio, el audio madre, el audio de la compra de votos, supuestamente. Uribe responde a todas las dudas que genera lo que ya se conoce como la Ñeñe política. Está lavándose mucho las manos, tiene miedo del coronavirus. El presidente dijo no pánico, no paranoia, pero es un hecho que es una situación complicada en todo el mundo. Es muy difícil. Y los nietos, expresidente, ¿qué les enseña? ¿Cómo quiere usted que lo recuerden sus nietos cuando usted ya no esté? ¿A usted le gusta la vida? Digamos, vive enamorado de la vida, no se volvió a poner zapatos de material, siempre lo veo con Crocs. Esos son cómodos, ¿no? ¿Se siente mejor en este clima como el de Montería, que está a esta hora calentando bastante fuerte, o en el de Bogotá, que es frío? El último, el ocurrido en la UNGRD, donde, según Sneider Pinilla, ex subdirector de esa unidad, se estaban comprando congresistas para que aprobaran las reformas, para que votaran por ellas. Muy importante preguntarle lo siguiente, Ciro, y lo hemos llamado por esta razón. Hemos escuchado a varios congresistas del Centro Democrático decir que están supuestamente persiguiendo a los uribistas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Eso qué quiere decir y qué es lo que está pasando? Es que no hay autoridad moral en muchas cosas, Vicky. En nada. El problema no es que Gustavo Petro sea de izquierda, el problema es él, y él es el presidente de Colombia. Y hoy les voy a contar cuáles son las razones por las cuales creo que quieren tumbar a Iván Duque, al presidente de los colombianos. Creo firmemente que quieren tumbar a Duque. A Iván Duque lo quieren tumbar. Es evidente que su gobierno enfrenta serias dificultades y que la inconformidad social en el país es creciente y, oigan bien, justificada. Pero es necesario que los ciudadanos sepan que en este país dividido, la venganza política es lo que verdaderamente mueve a quienes sueñan con ver a Duque saliendo de la Casa de Nariño antes de tiempo. Necesitamos que el país tome otro rumbo y ese es el reto del presidente Iván Duque, volver a tomar el control, pero pues darle el chance, ¿no? Porque quizás quererlo tumbar, querer salir de él no es la mejor idea. Un presidente con un estilo de gobierno caótico, agresivo, que ataca y ataca permanentemente. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso, miembro del cartel de Medellín. ¿Cómo? Luis Carlos Molina, ¿sabes quién es? No. La persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano. ¿Eso está comprobado que sí, claro. Tenga nexos con una... Claro que sí, claro que sí. Muy atrevido. Eso debe manejarse a nivel legal, ¿no? Claro que sí, la familia de Guillermo Cano tiene una denuncia. Legal, el presidente lo enfrentará si es de enfrentarlo, ¿no? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién es? Yo soy miembro del Partido Centro Democrático. ¿Usted quién es? ¿Y cómo es su nombre? Con mucho gusto yo le puedo contar la historia. No. Es que... No, pero yo creo que ese no es el escenario. Ese no es el escenario. Este es uno de los abogados de nuestro partido y ese no es el escenario. Sí, ese no es el escenario. No es el escenario. Le pido el favor que no nos trabe. Bueno, vamos. Listo. No es sino entrar a su perfil de X y ahí nos damos cuenta en qué Colombia estamos viviendo. La red social Twitter decidió bloquear un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hemos accionado este tuit por violación a las reglas de Twitter. Este tuit en específico viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia y agrega, para prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia, hemos pedido al dueño de la cuenta que elimine el tuit. Le voy a pedir un favor. ¿Usted sabe que usted tiene bloqueada semana en el Twitter? Ya ni me acordaba. ¿Lo podemos desbloquear? ¿O le da pereza? Dígale a Stephanie, mi asistente. O sea, da la orden desde aquí que por favor desbloqueen la semana. Que lo desbloqueen. Listo. Quedamos desbloqueados. Pero a usted nunca le he tenido bloqueada. A mí me tuvo bloqueada también, sí. ¿Sí la tuvo bloqueada? Sí. Y me desbloqueó. Y eso sí, este es el gobierno de las amenazas. Nuestro gobierno defiende decididamente la libertad de prensa, uno de los pilares de cualquier democracia. Rechazamos los mensajes amenazantes contra las periodistas María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila. Le pido a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas. No se vaya a hacer decir usted terroristas encamuflados. El presidente dice que va a ser una constituyente, aunque en campaña dijo que no lo haría. Como que no dijo sí, no dijo del todo
todo no, pero como que le gusta una reforma a la justicia, pero no le gusta la constituyente. Para ser franca, ese fue como el mensaje que quedó. Casi que les dijo a ustedes de una vez no. Pero además ha llamado a la turba, a lo que él llama su pueblo, el constituyente primario, a que rodee las instancias, los organismos del poder. Las marchas de este domingo fueron multitudinarias, fueron históricas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente respondió de una manera que algunos ya suponían, pero que realmente no era la esperada de un presidente demócrata. Lo que dijo es que lo quieren asesinar, que es un golpe, que se trata de mafias, que él no quiere que vuelvan a ganar esas mafias y demás. Lo cierto es que ayer hubo unas marchas multitudinarias, pacíficas, con unos reclamos legítimos y democráticos, en los cuales pues estaban que la gente no quiere constituyente, que la gente no quiere las reformas como las quiere hacer Petro. No es que no quieran una reforma a la salud para mejorar, no quieren esta reforma a la salud. No es que no quieran que reformen las pensiones para mejorar y asegurar las pensiones de todos los colombianos. Lo que no quieren es que el ahorro de los trabajadores esté en riesgo. Y así con cada cosa. Y en últimas, el reclamo era: no nos está gustando como nos está gobernando el presidente Gustavo Petro. Los protagonistas fueron los ciudadanos. No importaba el partido, no importaba el color, no importaba la ideología, importaba que al final muchos sectores estaban confluyendo en unos reclamos justos al presidente Gustavo Petro y a su gobierno. Y entonces vimos a la gente marchar y reclamar. Y entonces les dice a los militares y a los policías que jamás podrán ir contra ese pueblo. Perdón, presidente. Lo cierto es que los militares y los policías de Colombia jamás irían contra la Constitución y la ley. Pero lo que yo pienso es que no estamos infestados de falsos positivos. Yo no creo eso. Eso no lo creo. Todavía no. Pero también pero pues no está ocurriendo. Sinceramente no está ocurriendo. Así lo veo yo, francamente. O no sé, pues no he conocido ninguna historia. Yo no sé si acá la conozcan. No, lo de Dimar Torres es... Sí, pero... Sí, bueno, no conozco esas historias. No, María Jimena. Los falsos positivos fueron terribles. ¿Cuándo vamos a hacer un debate del ejército? Hagamos un debate del ejército. Perdónenme, que en el ejército se hayan presentado falsos positivos es terrible, y que todos los responsables se vayan a la cárcel. Y ellos saben que en caso de una revuelta, ellos tienen que defender a millones de colombianos, cuidarles y protegerles la vida. Petro también ha amenazado con que si sus reformas se hunden en el Congreso, porque el Congreso no quiere pasarlas, pues él sí quiere. Y ha dicho que hará incluso un referendo. Y si no, pues las pasa a la fuerza. Nadie va a tumbar al presidente. Y su periodo se cumple el 7 de agosto del 2026. Aunque todo el tiempo Petro está tratando de insinuar que quiere quedarse. Y a veces lo niega, pero insiste. Lo que es cierto es que el presidente no está por encima de la ley y la Constitución. Las guerras empiezan cuando los gobiernos creen que el precio de la agresión es barato. Y eso es lo que está sucediendo. Y no lo digo yo, lo decían Ronald Reagan y Winston Churchill. Pues ante este video de Vicky Dávila, Gustavo Petro preguntó: ¿esta es su opinión o es una actividad periodística? Si lo primero es su posición política, si lo segundo, una aberrante desinformación. Esto dijo Cabal en un debate en el Congreso. RTBC, señor presidente, cuenta con un presupuesto superior a los 380.000 millones de pesos y lo utiliza para hacer largas entrevistas a cocaleros, atacar a la oposición o entrevistar a terroristas de la guerrilla, quienes en su discurso siempre envían mensajes a las bases. Y sí, tal vez uno de estos entrevistados a los que se refiere la parlamentaria es a Salvatore Mancuso, quien con sus declaraciones tiene temblando a su bancada. Nos encomendaron a nosotros que asumiéramos la guerra sucia de la mano de ellos y enfrentáramos un enemigo común entre ambos. O sea que todos los actos que nosotros ejecutamos fueron crímenes de guerra en compañía con el Estado. El Estado no tiene por qué... Era una política, no tiene por qué responder de manera subsidiaria, sino tiene que responder de manera directa, como lo estamos haciendo nosotros, porque esos crímenes los cometimos en la alianza. Y no solo eso, el exjefe también ha declarado en contra del esposo de Cabal, reafirmando sus nexos con grupos paramilitares. José Félix Laforí llegó manifestando que venía de parte del gobierno del ministro Sabas Pretel para apoyar y trabajar en favor de las candidaturas a la Fiscalía General del señor Mari Guarán. O tal vez lo que no le guste a la senadora es que RTBC, a diferencia de medios particulares, comparte las buenas noticias del gobierno Petro. El presidente Gustavo Petro dio a conocer que el recordado castillo marroquí construido por el hijo de un expresidente será destinado a complementar
incrementar las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Construcción y para... La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, explicó que para impulsar el sector de la construcción y brindar oportunidades a las familias menos favorecidas para que cumplan con el sueño de tener casa propia, se estudia reducir los requisitos para vivienda de interés prioritario. El gobierno del presidente Gustavo Petro empezó a cumplir su promesa de asumir hasta el 19% de la tarifa de energía de los hogares colombianos. 2 billones de pesos fueron desembolsados a las comercializadoras. Según Cabal, desde RTBC se ataca a la oposición, pero solo basta con analizar los argumentos de Paloma Valencia para concluir la pobre justificación para atacar al canal. RTBC se está haciendo cómplice y está evidenciando cómo traer a Mancuso para volverlo personaje público es una estrategia del gobierno para seguir persiguiendo al presidente Uribe. Cabal se queja de la supuesta desinformación, al mismo tiempo que llama régimen al gobierno de Petro y acusa al canal de darle voz y comunicación a los criminales que han matado, secuestrado, violado y se dedican al narcotráfico. Sin embargo, no vemos las mismas quejas contra el monopolio de los medios de comunicación privados, tal vez porque al Centro Democrático, su partido, le dieron 3.000 millones de pesos el dueño del periódico El Tiempo, o porque Bavaria, una de las empresas de los dueños del canal Caracol, Blue Radio y El Espectador, le donó también al Centro Democrático 920 millones. Tal vez la señora no se queja de RCN porque Postobón, empresa de los mismos propietarios del canal, le dieron a su partido 1.610 millones de pesos. Tal vez por eso no se queja de Semana, que contó con Ciro Ramírez como panelista. Era lo que nosotros queríamos prevenir y advertir, pero hablan de paz, pero lo que vemos es todo lo contrario en el territorio colombiano. Hoy acusado por la misma revista como un criminal, como los dueños del canal Caracol le dieron plata a su partido, no se queja de que el canal haya entrevistado a Carlos Castaño. ¿Cómo cree Carlos Castaño que se lo imaginaban los colombianos? Bueno, una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad y que supongo algunos piensan que soy un hombre violento, un hombre de guerra, pero no, yo creo que soy un hombre con vocación de paz. ¿Cuál es el problema de Cabal si Caracol ha entrevistado a otro ex jefe paramilitar, alias HH? En entrevista con Noticias Caracol, HH rememoró los pasajes más crudos de la violencia que patrocinó en Urabá y el Valle. Informe especial. ¿Cuál es el dolor de Cabal y Paloma por entrevistar a Mancuso si RCN en el pasado hizo lo mismo? Atención Noticias, RCN logró una entrevista exclusiva con el desmovilizado paramilitar Salvatore Mancuso. En las declaraciones con nuestro editor judicial Juan Carlos Giraldo, Mancuso se refiere a la infiltración de las autodefensas en el Congreso y, según él, en todos los estamentos del Estado. Mancuso aclara cuál es el alcance de sus declaraciones sobre sus encuentros con el entonces periodista Francisco Santos y el dirigente político Juan Manuel Santos. O sea que hoy no se puede informar nada, aunque RCN en el pasado hasta el sepelio de Tiro Fijo lo mostró en televisión. Como lo vemos en las imágenes, esta grabación de las FARC muestra a varios guerrilleros despidiendo a Manuel Marulanda en una improvisada sala de velación, y también muestran las imágenes el momento en que el ataúd es trasladado por la selva hasta el lugar donde fue enterrado. O sea que Cabal solo quiere un medio como Semana que la tenga a ella como protagonista. Pues ante las palabras de Cabal, Gustavo Petro comentó: les gusta que entrevisten narcotraficantes como al Ñeñe o Castaño, pero no los campesinos que sufrieron los venenos de la fumigación en los gobiernos que la senadora apoyó. Le hacemos un llamado a la FLIP para que por favor le recuerden a la senadora Cabal que el trabajo que desarrolla RTBC es importante para la democracia. Sin medios independientes no hay democracia, y no se nos olvide lo que dice el artículo 20 de nuestra Constitución. Nosotros tenemos derecho a informar y la gente tiene derecho a recibir información. Vamos a ver el video precisamente de lo que sucedió esta madrugada. Mucha atención.
Escuchando atentamente todas las intervenciones, pero sobre todo las de las dos ponentes, se queda uno aterrado de la manera como manipulan las cifras, tratando de poner esa voz seria de quien está diciendo la verdad, tratando de que la gente les entienda, pero lo que ellas no saben es que ya la gente no les cree. Y sí, las mentiras de la oposición son tan absurdas que por intentar mantener los votos han perdido credibilidad. Solo miren este cuento de Miguel Uribe Turbay, aunque fue en Estados Unidos en donde se revelaron archivos secretos que indicaban una supuesta participación de su abuelo en negocios del narcotráfico, el señor se inventó que todo fue un plan supuestamente de Petro. ¿Y esto tiene que ver el legado de su abuelo? No tiene nada que ver porque no es verdad, esas mentiras de Petro, son todas las mentiras de Petro que utiliza para cambiar la historia y reescribir. O sea, según el congresista Gustavo Petro, cuando tenía 10 años de edad, escribió estos documentos y se los envió al presidente de Estados Unidos, todo para afectar a una persona que aún no había nacido, o sea, a Miguel Uribe Turbay, quien nació unos 16 años después de que se crearan los documentos. El cuento se escucha tan absurdo que parece un chiste, pero como dice Gustavo Bolívar, lo dicen con tanta seriedad, con el objetivo de tratar que la gente les crea. Y con ese mismo tinte, el senador da opiniones graves y peligrosas, como auxilio, la democracia está bajo amenaza, compartiendo también una imagen que dice que el populismo ha sido un mal endémico de América Latina y recalca que esa es la definición exacta de lo que está pasando en Colombia. Lo cómico es que la frase que compartió aplica para este video con el que de nuevo salió con la cara seria. El metro ya es una realidad. Este año se adjudicará y el próximo iniciará su construcción. Como alcalde no moveré una sola coma y lo haré realidad. Voy a entregar la primera línea. Y ahora Petro compartió una imagen en donde Miguel Uribe era beneficiario de un contrato por 37 millones de pesos, pero él respondió que lo que buscan es desviar la atención con engaños y falsedades. Por eso nos pusimos a la tarea de buscar los contratos de Miguel Uribe con el Estado y encontramos varios. El primero con la gobernación de Cundinamarca por 99 millones, en donde se ganaba mensualmente 12 millones de pesos, y uno segundo por 8 millones y hasta uno tercero por 60 millones con mensualidades también de 12 millones de pesos. Estos tres contratos se generaron en 2020 y 2021, cuando el gobernador era Nicolás García Bustos, quien compartió dos grupos políticos en su coalición con Miguel Uribe cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Eso sí, estos contratos no los van a ver en el panel de Daniel Briceño. A estos tres le sumamos otro con el Ministerio del Interior por 55 millones, en donde se le pagaban 11 millones mensuales. Por eso Gustavo Bolívar compartió las palabras del comunicador Celso Tete Crespo. Vean cómo Miguel Uribe Turbay acumuló contratos públicos por más de 252 millones en menos de un año, casi 200 millones por servicios profesionales, otros con el Ministerio del Interior y otro más de apoyo a la gestión de la jefatura de gabinete. Les quitaron el botín. Mi compromiso será con el pueblo, no con los banqueros. Si no hay pereza legislativa, tendremos suficiente tiempo para discutir y votar las reformas sociales. Es pretender que le hagamos el favor básicamente a los banqueros. Pero ¿por qué dicen que al no aprobar las reformas de Petro le están haciendo un favor a los banqueros? ¿Qué tienen que ver los banqueros con la salud o las pensiones? Pues la respuesta es sencilla. De acuerdo al listado de las 1000 empresas que más generaron ingresos en Colombia, en donde vemos gigantes económicos como Ecopetrol, Almacenes Éxito y EPM, también encontramos muchas EPS, como la nueva EPS, Sanitas y Sura. EPS, que según su informe de gestión hace parte del grupo empresarial Sura, quien controla a la EPS por medio de Seguros Generales Suramericana y también a través de Suramericana S.A. y de acuerdo a su propio informe de estados financieros, uno de sus objetivos es maximizar los retornos a los accionistas. ¿Y quiénes serán estos accionistas? Pues vamos a verlo. Primero, esos retornos que quiere maximizar este grupo económico salen de lo que nos descuentan mes a mes de nuestros salarios. Tal vez por eso Sura es la tercera EPS con más acciones de tutela. Y mostramos el año 2022, año de Duque, para que no dijeran que Petro es el que está acabando con la salud. Pues bien, tal como lo promete su objetivo, solo la EPS tuvo estas jugosas ganancias
ganancias en 2022 y, como les dijimos al principio, nuestros impuestos en salud se van a las arcas de JGDB Holding, accionista del Grupo Sura, empresa que hace parte de Servivalores GNB Sudameris, y Servivalores es a su vez filial del banco GNB Sudameris, y dentro de los accionistas del banco GNB Sudameris se encuentra uno de los apellidos más poderosos de Colombia. Por eso nombres como el de Oliverio Leu, parte de la junta directiva del banco, también son tenidos en cuenta para administrar al Grupo Sura, y también nombres como el de Ricardo Díaz Romero, de la junta directiva del banco, hace parte de la junta directiva de Publicaciones Semana, sí, la misma de la que es directora Vicky Dávila. Qué casualidad que estos banqueros que sacan jugosas ganancias de nuestro sistema de salud sean los dueños de la revista que más ataca al gobierno, que quiere acabar a las EPS. Pero ahí no termina la cosa, pues detrás de Sura también hay accionistas como Norgesban Seguros Bolívar, quien con Grupo Bolívar también tiene acciones en otra filial de Sura, y el Grupo Bolívar es el dueño de otro banco, Banco da Vivienda. Pero ahí tampoco termina la cosa, pues dentro del portafolio de Sura encontramos a Bancolombia, el banco más grande del país, y aquí evidenciamos cómo es que varios bancos están detrás de nuestra salud. Por eso, cuando escuche a Petro o cualquier congresista diciendo que los banqueros están en contra de las reformas, puede usted mismo verificar quiénes están detrás de medios de comunicación como Semana y quiénes se benefician de que las cosas estén como estén. Por eso Alfredo Mondragón envió este mensaje: la señora Vicky Dávila se esconde en el periodismo para hacer campaña política. Sin ninguna vergüenza publica interceptaciones ilegales a una campaña, y aunque trabaja con el segundo banquero más rico del país, dice que a ella le preocupan los pobres. ¡Qué falta de ética! Un derroche de hipocresía. Yo quiero decirle al pueblo colombiano, a nombre de decir que el Estado es paquidérmico, corrupto y atrasado, entonces le quitaron las funciones o las responsabilidades de garantías pensionales a través del Estado. A nombre de decir que el Estado es corrupto, paquidérmico, le entregaron los recursos de la salud a los privados. Y hoy se quieren oponer a las reformas sociales con la misma lógica. Pero financiar los sistemas de seguridad social sobre la lógica de la misma receta de hace 30 años que no garantizó nada, es pretender que le hagamos el favor básicamente a los banqueros, de tal manera que manifiesto como integrante de la Comisión Séptima de la Cámara que haré el mayor esfuerzo argumentativo para decirle a mis colegas de la Cámara que al país le sirve aumentar el umbral de cotización en el pilar contributivo a lo que corresponde al régimen de prima media. Creo que le sirve aumentarlo, pasar de 2.3 como un gran acuerdo que se logró en el Senado, pasarlo a 4 salarios mínimos. Nuestra preocupación no puede ser quedar bien con los fondos privados de pensiones, con los bancos que son dueños de los fondos privados de pensiones. Y quiero decir que si hay voluntad política de la Cámara de Representantes y la Comisión Séptima en particular, aunque los tiempos son ajustados, sabemos que el tiempo es suficiente para poder lograr sacar adelante las reformas sociales, para que por fin las leyes en Colombia no sean en beneficio de los grandes capitales y de los sectores oligárquicos, sino que por fin sea para beneficio del pueblo colombiano.